Integral por cambio de variable entre funciones. Aplicar y resolver una integral definida aplicando el cambio de variable no solamente está definido para funciones lineales, funciones polinomiales o funciones de polinomios de grado más alto, sino que también podemos aplicar cambios de variable incluso entre funciones. Aquí pueden notar que tenemos funciones trascendentales como el coseno de x, la exponencial y el seno de x. Aquí tenemos una función compuesta, pero a primera vista pareciera que es una integral bastante complicada, pero si seleccionamos la u de tal manera que nos facilite este integral, en este caso la u que vamos a seleccionar es el seno de x, porque la derivada del seno de x nos da como resultado el coseno de x diferencial de x. En este caso pueden notar que el coseno de x aparece aquí con la respectiva diferencial de x, lo que significa que podemos reacomodar esta integral y tendríamos la nueva integral de la exponencial del seno de x por el coseno de x diferencial de x. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el coseno de x lo podemos mover dado que es una multiplicación, todos estos términos se multiplican y por eso lo podemos intercambiar de lugar. En este caso lo coloco de esta manera para poder reemplazar el coseno diferencial de x por la de u, lo que significa que al hacer el cambio de variable respectivo y modificar el seno de x por lo que vale, que en este caso es la u, y el coseno de x diferencial de x por du, tenemos esta integral que ustedes pueden ver que es una integral básica bastante sencilla, donde la integral de la exponencial de u es la misma exponencial de u, y reemplazando lo que valía u por el cambio de variable, en este caso estaría dado por el seno de x, la exponencial del seno de x más la constante de integración. Pueden ver que al inicio era complicado tal vez de imaginar, que el procedimiento era bastante sencillo para poder encontrar su antiderivada. Como siguiente ejemplo tenemos esta. Aquí si seleccionamos a u como logaritmo natural de x, ustedes saben que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, en este caso por su respectiva diferencial de x. ¿Esto qué quiere decir? Que este 1 sobre x que tenemos aquí, pueden ver que aparece también aquí como 1 sobre x. Significa que si reacomodamos esta integral de esta manera, teniendo la integral de 1 sobre el logaritmo natural de x y multiplicado, estamos reacomodando 1 sobre x al lado de la diferencial de x. A partir de aquí ya podemos reemplazar y hacer los cambios de variables respectivos, aquí colocando la u, que nos quedaría 1 sobre u, y 1 sobre x diferencial de x por el cálculo de las diferenciales solamente lo reemplazamos por la diferencial de u. Nuevamente pueden notar que esta integral, que al inicio parecía que estaba complicado, se ha convertido en una integral bastante básica, donde la integral de 1 sobre u diferencial de u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. Retomando nuevamente lo que vale u, que es igual al logaritmo natural de x, lo reemplazamos dentro del valor absoluto y la antiderivada de esta expresión estaría dado por esta función, no olvidando agregando la constante de integración. Aunque pareciera que algunas integrales son muy sencillas de realizar y con cortos pasos, hay algunas que no son tan simples de llegar al resultado y tenemos que hacer uso de muchas herramientas algebraicas para poder llegar a la solución, como el siguiente ejemplo. Si tenemos la integral de esta tangente de x diferencial de x, tal vez de inicio no sabríamos cómo comenzar, pero si hacemos uso de las propiedades de las funciones trigonométricas, se sabe que la tangente de x lo podemos escribir como la integral del seno de x sobre el coseno de x, que es por definición lo que significa la tangente de x. Así que esta integral, si seleccionamos bien a la variable u, es decir, podemos seleccionar u al seno de x, pero tal vez no sea de gran ayuda para poder aplicar el cambio de variable. O bien podemos aplicar también como u al coseno de x. Los dos son candidatos, así que aquí tenemos que observar bien a quién elegir de tal manera que nos faciliten estos cálculos. En este caso, la u que seleccionamos para cuando tenemos una integral de este tipo es coseno de x como denominador. ¿Eso por qué lo hacemos? Bueno, porque cuando derivamos en este caso al coseno de x, nos da como resultado el menos seno de x diferencial de x, y esto significa que debe estar multiplicado. Si yo hubiera elegido al seno de x, la derivada del seno de x me hubiera dado coseno de x multiplicado por la diferencial de x, y pueden notar que no habría ninguna relación aquí, dado que la dx, el coseno de x está dividido por dx, así que no encontraríamos una relación como tal. Por eso es importante saber elegir a la u
en este caso sería el coseno de x, y su diferencial de u estaría dado como el negativo del seno de x por la diferencial de x. Aquí pueden observar que de este integral solamente tenemos al seno de x, diferencial de x, lo que significa que podemos reescribirlo. En un momento lo reescribimos y aquí esta seno de x está multiplicado por ese signo negativo, y como lo queremos relacionar con esta expresión es importante quitar este signo. Para quitarlo lo único que hacemos es multiplicar toda la expresión por el signo negativo, y al multiplicarlo esta diferencial de u se convertiría en negativo y este término se convertiría en positivo. Así que si reescribimos esta expresión tendríamos la integral de 1 sobre el coseno de x por el seno de x diferencial de x. Así que ya lo tenemos escrito de tal manera que podemos hacer el cambio de variable. El coseno de u se reemplaza por u y el seno de x diferencial de x, que es esa expresión, lo reemplazamos por el negativo de la diferencial de u. Este negativo, que al final de cuentas es menos 1, el menos 1 es una constante, lo que significa que puede salir de la integral. No estoy colocando el 1, ustedes lo pueden colocar si gustan, pero no es necesario, dado que todo número multiplicado por 1 nos sigue dando el mismo número. Así que en esta parte solamente escribo el negativo y calculamos ahora la integral de 1 sobre u diferencial de u, que nuevamente es una integral básica, donde la integral de 1 sobre u está dado por el logaritmo natural del valor absoluto de u multiplicado por el signo negativo. Si reemplazamos la u, tendríamos como resultado el negativo del logaritmo natural del coseno de x más la constante de integración. A partir de aquí muchos prefieren dejarlo hasta ahí, o bien algunos prefieren este coeficiente que está al lado del logaritmo natural. Sabemos de ejemplos anteriores que lo podemos pasar como una potencia aquí dentro del valor absoluto, y pasaría como potencia negativa del coseno de x, es decir, nos quedaría de esta manera. Y el coseno de x a la menos 1 es exactamente lo mismo que tener el logaritmo natural de 1 sobre el coseno de x. Por propiedades de las funciones trigonométricas, ustedes sabrán que 1 sobre coseno de x se define como la secante de x, lo que significa que la integral de la tangente de x diferencial de x, su antiderivada o su integral indefinida, estaría dado como el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la constante de integración. Saber elegir una u, bueno, depende mucho de la práctica, depende mucho de realizar ejercicios para poder identificar de una manera mucho más sencilla la variable u, de tal forma que se nos facilite el cálculo de las integrales indefinidas. Así que este es un primer acercamiento a los métodos de integración, conocido como cambio de variable.